buenas noches a toda la Cámara Internacional de Conferencistas. Es un placer tenerlos en Artemisas como cada miércoles. Les saluda Yara Calderón acompañada de Brigitte Morán desde Bolivia y Ecuador. Y pues el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante. Les traigo el saludo del fundador Carlos de la Rosa y, bueno, el presidente Carlos de la Rosa y el fundador Amadeo de la Rosa, y pues muy contentas de estar con ustedes el día de hoy. Muy buenas noches, mi querida Bridget, ¿cómo estás? Bienvenida. Bendecido miércoles, mi querida Yara. Saludos desde Ecuador. Acá feliz y emocionada de compartir un miércoles más contigo aquí en Artemisas, con temas muy interesantes en la sociedad y sobre todo agradecida con Dios por un día más de vida, de tantas controversias que están pasando acá en el país, imagino en el mundo entero también. Claro que sí, mi querida Bridget, pues hay que agradecer que estamos bien, que podemos, tenemos las fuerzas de transmitir mensajes, como tú dices, que inspiran, que nos inspiran a nosotras y pues creo que eso se contagia al resto. Mi querida Bridget, hoy vamos a hablar de cómo transformar el miedo en una emoción, ¿no? Transformarla en nuestra motivación, que sea algo positivo para nosotros. ¿Qué te parece este tema? ¿Qué le quieres decir a la gente? Wow, hablar de miedo para eliminar el miedo y convertirlo en emociones. Me parece un trabajo de lengua por ahí. Hablaba, veías para prepararme el día de hoy, bueno, en todo el trajín que tenía en el lado laboral, decía, voy a escuchar a uno de mis mentores, que es Jürgen Klarik, y en uno de sus videos mencionaba el poder del miedo. Cómo eliminar el miedo y transformarlo en emociones. Es súper complicado esto, porque ¿quién en la vida no tiene miedo, Yara? Un profesional, un profesor, una ama de casa, o sea, cualquier en el ámbito social, todas las personas desde pequeños tenemos miedos. Y hay algo muy importante y un factor psicológico, quien es que los padres quizás fomentan el miedo a los niños, porque desde que nosotros tenemos lucidez y la capacidad para pensar o para interpretar las cosas que nos está pasando, es desde allí donde imparte ese clic y esa emoción que es el miedo. Entonces, eso es un tema súper interesante. El día de hoy compartimos este video, esta transmisión en Facebook, live por la Cámara Internacional de Conferencistas, y bueno, y muchas de las personas que se puedan interactuar con nosotros y vean y cuenten sus experiencias de ver qué les ha pasado con el miedo. Me había pasado muchísimas. Para estar aquí presente conversando con Yara Calderón, yo tenía miedo a las cámaras, tenía miedo a dar exposiciones en el colegio, tenía miedos en la universidad, y uno tiene que combatir el miedo o hacerlo parte del brazo, parte del hombro, y llevarlo de lado caminando para ir avanzando juntos, porque si nos dejamos llevar por el miedo, nosotros no llegamos nunca a nada, mi querida Yara. Claro que sí, mi querida Brigitte, pues muy interesante lo que dices, porque obviamente este tema es un poco complicado porque el miedo tiene una intención positiva de estar con nosotros, o sea, no es que no debería ir, en realidad está porque obviamente es una sensación que necesitamos, ¿no? Es una sensación que debemos tener. ¿Por qué? Porque obviamente nos hace volver más cautos en algunas circunstancias. Pero quiero explicar un poquito qué es el miedo, ¿no? Es una sensación de angustia provocada por la presencia, puede ser de algún peligro que sea real o imaginario, ¿no? O sea, el miedo es lo más natural del mundo. La idea del día de hoy es convertir este miedo en una motivación, o sea, cómo lograr que mi miedo se convierta en un motor para yo alcanzar mis metas, para yo salir de mi zona de confort. ¿Sabes qué, mi querida Brigitte? Existen diferentes tipos de miedo, no sé si te ha pasado. Miedo a la incertidumbre, miedo a peligros reales, ¿no? O sea, cuando evidentemente hay un peligro, está el miedo al compromiso, también que es un miedo común, Casarse. el miedo a casarse.
Los persinados. No, Ya. y obviamente están muchos más miedos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, miedos imaginarios, ¿no? Que puede ser, que a mí también me ha pasado muchas veces, mi querida Bridget, como tú decías, para estar también acá en Artemisas, ha habido un tiempo de preparación, yo también tenía miedo, y ese miedo es un miedo, por ejemplo, imaginario, aunque no lo creas, mi querida Bridget, porque es miedo a hablar en público. No hay un peligro real, ¿no? Porque sabes que no te va a pasar nada, pero es un miedo que está en nuestra mente por una experiencia negativa en el pasado o por creencias limitantes que yo tengo, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy les queremos dar a ustedes algunas herramientas para convertir este miedo en un motor. Bridget, por ejemplo, ¿tú cómo haces para enfrentar tus miedos? Wow, esa es una pregunta súper interesante porque para enfrentar los miedos es un reto, pues, no solamente para Brigitte Morán, sino para cualquier persona que esté en ámbito profesional. Si nosotros vamos, en mi caso, y te lo pongo ejemplo, y es una anécdota de vida. Cuando yo comencé en lo que era en mi negocio, en la línea de ventas que yo me dedico acá, por un producto, yo no vendía en ese tiempo, estaba recién iniciando en una sociedad con mi tío, pero tenían vendedores contratados en la empresa y mi miedo era ser como esos, mi miedo era no parecerme a los vendedores, o espera, o voy a aclararlo. Mi miedo era no llegar al nivel de los vendedores que tenía contratado la empresa. Entonces, yo decía, no, yo no sé cerrar, no sé vender un producto, veo que el producto es muy costoso, ¿cómo le voy a decir a ese cliente? No, creo que no voy a poder traer una tarjeta cerrada, voy a hacer el voucher, quizás me voy a confundir al momento de hablar. Entonces hay un momento en la vida o en la etapa de Brigitte Morán para eliminar ese miedo que me frustraba, porque si yo no aprendía a vender ese producto, no era para mí un crecimiento tanto comercial como para el crecimiento de la empresa, porque era la persona que estaba encargada. Entonces de allí dije, no, me fui un día a Yara, cogí mi maletita, cogí mi carpeta y me fui a una provincia en Ecuador, recuerdo que fue a Babahoyo, y dije, no, yo voy a vender. Era obviamente menos años, hace 6 7 años y 5 años aproximadamente, 6 perdón. Entonces, y mi mamá me recuerdo que me acompañó y yo iba nerviosa en el bus, iba súper nerviosa y digo, uy, bueno, me va a recibir un cliente. ¿Qué le voy a decir? Iba practicando, pero los nervios los tenía el miedo de cómo iba a reaccionar el cliente con una muchacha inexperta porque no tenía conocimientos como tal, pero tenía esa fuerza de voluntad, tenía esas ganas de creer en mí, que el miedo no podía combatir con eso. Entonces llegué donde el cliente y demostré la capacidad que tenía y vi que podía cerrar una venta, vi que podía vender un producto y parecerme al vendedor que yo tanto admiraba y podía ser un vendedor como la de la empresa. Entonces, para mí fue una meta súper importante, algo que yo desaté y partí el miedo y tuve esa fuerza de voluntad, tuve ese acompañamiento de decirle miedo, por favor, no me hagas esta vez quedar mal, no seas malo conmigo, acompáñame, hazme fuerte, o sea, hay que conversar un poco con el miedo, que es algo interno de nosotros, por los miedos que nos siembran desde pequeños, pero nosotros tenemos toda la capacidad, imagínate, tantos científicos en la vida, un Napoleón Bonaparte, quizás Bill Gates o Mark Zuckerberg, estamos por Facebook. ¿Quién no han tenido miedo que sus proyectos no se hagan realidad? Todos tienen miedo. ¿Cuál es tu miedo, Millara? Wow. Bueno, creo que uno de mis miedos, que sí lo estoy ¿O qué te bajando, ha creo que pasado? es, sí, o que ya lo estoy, sí, es por ejemplo el miedo a perder, ¿no? Creo que ese es un miedo muy grande, ¿no? Que el miedo a, no sé, perderte a ti mismo, ¿no? Esos momentos a veces que uno tiene donde, no sé, imagínate una frustración o momentos difíciles y pues cegarte, pensar que no hay esperanza, ¿no? Ese es uno de mis miedos, porque creo que mientras nosotros podemos mantener la esperanza viva, creer que todo es posible, se puede salir adelante, ¿no? Muchas veces cuando
te pierdes o te paralizas, tengo miedo al parálisis, ¿no? Cuando te paralizas, pues pierdes un poco el rumbo o piensas que las cosas no van a ser posibles. Entonces, creo que ese es un pequeño miedo, pero que la vida me ha estado poniendo a prueba, ¿no? Entonces, poco a poco uno va superando sus miedos. Y justamente, mi querida Brigitte, algo que, bueno, algunos tips que le doy a la gente es cómo podemos convertir, como lo decía, estos miedos en una motivación o en una emoción positiva. Pues una de las primeras frases que quiero decir es no te dejes dominar por tus miedos. ¿Qué quiere decir esto? No sé si te ha pasado, Brigitte, que cuando los pensamientos te empiezan a traicionar, un miedo que quizá es pequeñito empieza a crecer, a crecer, a crecer y se convierte en algo que puede que hasta no nos deje dormir en la noche, que nos empiece a generar estrés, nervios, ¿no? Y justamente llega el punto de paralizarnos. Entonces, ¿cómo no dejar que el miedo nos domine? Pues primero a las personas que han pasado por esto, el usar este miedo a tu favor es muy poderoso, ¿no? O sea que hablar, como tú decías, hablar contigo, ¿no? Decirte que, a ver, este miedo es real o lo estoy exagerando, este miedo, o sea, este peligro existe realmente o está en mi cabeza, anotar, ¿no? El miedo que tengo e ir respondiendo de manera lógica para que yo pueda irme calmando. Otro tip que quiero dar es usarlo como un maestro a tu miedo. No sé si te ha pasado alguna vez, mi querida Brigitte, que, bueno, yo tengo miedo a los bichos, me hiciste recuerdo. Ese miedo creo que me voy a quedar con él o vamos a ver si lo supero algún día. Pero, bueno, imagínate que hay gente que enfrenta esos miedos, ¿no? He visto casos de personas que le tienen miedo a la altura y precisamente porque le tienen miedo, hacen deportes extremos para superar este miedo. Tú mencionabas lo de las ventas, por ejemplo, que yo igual me identifico mucho contigo, de verdad, porque al igual que tú, empecé en ventas y recuerdo que tenía miedo no en sí a vender, pero a cerrar la venta. Y ese Claro. miedo al cierre, o sea, hablar podía muy bien, pero a la hora del cierre no podía hacerlo. Y fue así igual bastante tiempo y decía lo mismo que tú, ¿no? Me decían una cantidad de ventas y yo decía, no, imposible, el mismo miedo de no poder lograr eh, lo que esperaba de mí. Pero como tú dices, un día y esto lo comparto para que continuemos un día, recuerdo que estaba harta, ¿no? Iba a botar la toalla, como dice, y me quedé trabajando casi hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, vendiendo unos paquetes de telefonía. Y un amigo me dijo, tranquila, parte de las ventas es ir sembrando, ¿no? De a poquito. Todo lo que has trabajado estos días va a ir dando frutos, ¿no? No, Evolucionando. no tires la, sí, evolucionando, no tires la toalla, me dijo. Y llorando, cansada, frustrada, porque tú que estás en ventas, has estado en ventas, Brigitte, sabes que no es, no es un trabajo, es un trabajo día a día, ¿no? De evolución, como tú lo decías. Me di cuenta que no, justo en el momento que estás a punto de lanzar la toalla, es ese momento en el que estás logrando superar este miedo, superarte a ti mismo y lograr aquello que antes no podías. Ese Es que sería un ahí va mensaje. eso, es sorprendente porque ahí viene la fuerza de voluntad y el acompañamiento del miedo. Y hablas algo tan real y tangible, lo que vemos a diario es que nosotros a veces tenemos miedo a tal cosa y el pensar cotidiano del día a día, de ese miedo, segmentarlo en nuestra cabeza, es donde nos crea la frustración. O sea, ya está cerca la frustración de que, y va acompañado, porque es casi el hermano del miedo. Y eso es lo que te dice, o sea, hay un ejemplo clarísimo contigo, Millara, me decías, tengo miedo a los bichos, pero ¿quién te creó el miedo a los bichos? Porque no creo que sola, ay, pasó una cucaracha por ahí y le tengo miedo, porque no sabías que era la cucaracha. Obviamente, y eso lo dice la historia, lo dicen los libros, psicólogos y muchos coaches como el que vamos a tener ya en un momento de habilidades blandas, un invitado de Ecuador, y va a hablar mucho de este tema de los miedos, cómo crearlo en unas emociones positivas,
porque el miedo debe ser el acompañamiento positivo, el que nos escuche, el que sea nuestro amigo, el que sea nuestro aliado, o el que realmente estamos temblando en una conferencia y decir, oye, miedo, párame la pierna, pues quédate tranquilo. Ha pasado muchísimo, nos ponemos súper nerviosos y también el nervio es primo hermano del miedo. Entonces, todo va alineado a realmente a la confianza. Si tú tienes confianza, como lo que me pasó a mí, o sea, tenía la confianza, ese llamado de adentro que me decía, oye, confía en ti, ¿por qué le paras bola al miedo? Confía, vamos, que sí puedes. Entonces, hay que avanzar, tener, vuelvo y lo repito, la fuerza de voluntad para que nosotros podamos aliar al miedo o si no, dejarlo atrás y ir avanzando. Y bueno, es normal, somos seres humanos, nos podemos pellizcar, sentimos dolor, todo mundo en esta vida tiene miedos, sino que hay que aprender a afrontarlos, Millara, y muchas de las personas que quizás nos vean, bueno, en la Cámara de Internacional de Conferencistas, me imagino que alguno haber pasado por una etapa de miedo, que decir, wow, esa experiencia sería magnífica escucharla, pero todos, Millara, tienen miedo en algo. Claro que sí, mi querida Bridget. Bueno, vamos a cerrar este tema para que el coach que tenemos acá pues nos dé más pautas. Yo le quiero decir a la gente que sí, el miedo tiene una intención positiva, está ahí para protegernos. Cuando aprendemos a identificarlo, ya no dejamos que nos domine y lo volvemos, como dijo Bridget, en un aliado. Así que enfrenta tus miedos, que sea un motor para cumplir nuevos retos, para crear nuevas realidades. Mi querida Brigitte, voy a hacer una pausita, voy a saludar a la gente que nos está apoyando. Luar Lev, los miedos son frenos que nos impiden avanzar. Berito, nuestra vicepresidenta de Bolivia, le mando un saludo. Nos dice muy buenas noches, saludos desde Bolivia. Y tienes un saludo especial, Víctor Manuel Villagómez, buenas noches, Cámara Internacional de Conferencistas, saludos, mi querida Brigitte Morán desde Perú. ¡Ay, qué lindo! Muy amable, gracias. Excelente, Oye, mi se está querida. conociendo ya de a poco, eso es importante, ir avanzando en los miedos y ir captando también público, porque nosotros también tuvimos miedo de no tener aceptación o que nadie nos mande saludos. Es verdad, Ya estamos superando ese miedo. es verdad. Mi querida Brigitte, ¿qué te parece si es el momento de tu entrevista? Te dejo con tu entrevistado del día de hoy para que nos cuente más tips sobre los miedos. Vamos a Claro dar que la sí. bienvenida, te dejo para que tú lo presentes. Claro, gracias. Jorge Ulloa es el entrevistado. Ok. Bueno, el entrevistado de hoy, mi querida Yara, para ir avanzando, para que lo puedan poner en la transmisión de Facebook, creo que hay una interconexión. Dice, en vivo no hay nada igual, siempre lo digo. Este es un amigo de años, un profesional, realmente ha estado, y te voy a contar aquí entre nos, en el público que está cerca y obviamente escuchándonos. El coach que va a estar aquí es una persona que lo conozco hace muchos años y me ha ayudado coachándome, sería la palabra correcta, a eliminar esos miedos que han pasado por mi vida en el lado comercial, porque algunos se van a sentir identificados cuando realmente no hay el presupuesto necesario, cuando realmente ya vienen los pagos, cuando haces una inversión mal, también involucras el amor con el trabajo, a veces los sentimientos nos embargan más. Entonces, todo esto nos pasa en el lado profesional como en el lado del hogar, en cualquier ámbito. Pero lo más importante es afrontarlo y si no podemos afrontarlo, buscar un especialista, que eso es clarísimo. Buscar un especialista, un amigo, un interventor, una ayuda en Dios, que es lo más necesario para combatir los miedos. ¿Verdad? ¿Qué Claro que pasó, sí. Millara? Ya lo tenemos acá. Jorge, bienvenido. Te vamos a pedir que enciendas la camarita. Ya lo tenemos acá. Bienvenido, Artemisas. Te voy a dejar con nuestra conductora de lujo, Bridget, para que nos cuentes los tips sobre el miedo. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, déjenme arreglar un poco
Cámara, que no me di cuenta, que solo me enfoca la cara. Como siempre, tan jocoso, querido Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricky? Bueno, buenas noches. Con el día. Buenas noches. Estábamos hablando un poco de miedos, pero antes de ello y entrar en el tema preciso que está muy emocionante, cuéntanos un poco de tu profesión, qué haces en Ecuador, cuéntanos cuál es tu trayectoria. Ok, contando un poquito, yo soy ingeniero en marketing, comunicación y ventas de profesión. Sin embargo, siempre me gustaron dos ramas, la parte del comercio y la parte del desarrollo personal, como quien dice la parte de psicología. Entonces, un día vi un par de chicos que estaban capacitando en la escuela, me gustó mucho, les dije que yo también quería hacer lo mismo, me apoyaron, me dijeron, dale que tú puedes, y luego busqué los medios, poco a poco comencé a dar los cursos que actualmente, bueno, que ya llevo casi 14 años dándolos. Entonces, luego saqué una certificación de coaching como professional coach. También saqué 3 certificaciones adicionales como promotor de relaciones humanas, formación en competencias laborales y liderazgo Ichiban, que es un liderazgo especial con técnicas japonesas. Y bueno, hay un montón de cursos, libros, audios, pero más que nada, yo diría un montón de alumnos. Algo que radica mucho entre el dominio de un tema es el hecho de que cuando lo compartes con los demás, entonces de tanto dar las clases, se te queda el conocimiento porque te repites tanto y es mucho más fácil aplicarlo en tu día a día. Y asimismo, hay otras áreas de la vida que uno no practica tanto y tiene su falencia. Entonces, ahí es que la gente dice, no, pues si eres así, ¿por qué no tienes esto? Le digo, porque eso no lo practiqué. Ya, o hay gente que confunde, que dice, no, pues si eres coach, ¿por qué te enojaste? Le digo, porque soy ser humano y me puedo enojar, pero controlo mi enojo. Y ahorita te quería insultar hasta el insulto que te mandé. O sea, está controlado el insulto. Entonces, así muchísimas cosas porque no, o sea, no por saber, no por tener inteligencia emocional, no vas a sentir emociones, no vas a ser parco, apático o no emocionarte, no ponerte triste, no. Todo se gestiona, todo se maneja, todo se modula, todo se controla y bueno, en tantos años dando clases de lo mismo, bueno, terminas teniendo un dominio interesante, entonces diría que mi especialidad es servicio al cliente. Me trato bien a mí y trato bien a mis semejantes. Jorge, y en todo ese perfil tan enumerado que me has dado y tantas las experiencias en el campo profesional como también humano, cuéntame un poco, ¿has tenido miedos? ¿Ha pasado por tu vida esa frustración que va a decir? ¿Y cómo lo pudiste sobrepasar siendo coach? Porque me imagino que así como te enojas, la gente también te va a haber preguntado, oye Jorge, eres un buen coach, un buen profesional, pero debes tener un miedo en tu interior. No, miedos se pasan muchos todos los días. El mismo, a ver, tienes que entender que el mismo hecho de que vas a cruzar la calle y el semáforo está en verde y no cruzas la calle, es miedo. ¿A qué miedo? Miedo a morirte, y es un miedo lógico. Entonces tienen que entender que el miedo es imaginario, no confundan con que el peligro sí es real. Entonces, ante diferentes situaciones, uno analiza, bueno, está bien, uno dice, no, es que yo tengo cuidado, no es miedo, porque si yo te digo, ah, eres gallina, que no cruzas el este, no me vas a decir, yo no tengo miedo, me lanzo nomás en plena calle transitada principal, la avenida Quito, la avenida Machala en Guayaquil, te mueres, o sea, no, no puedes cruzar así, te vas a morir. Entonces, miedos muchísimos, miedo a enamorarse, miedo a tener hijos, actualmente estoy esperando un bebé, tiene 6 meses de embarazo mi esposa, y tengo ¿Tuviste miedos? muchísimo hasta el día de hoy, pues soy novato, yo no sé ser papá. Estudié como servicio de cliente, pero no te dan ingeniería para padres a los 32 años, no, no te dan. ¿Ya? Entonces vas aprendiendo en el camino, escuchas mucho los consejos de la gente y te salen un montón de miedos, miedos al que chuta, ¿será que sigo generando ingresos? ¿Será que no? ¿Será que me muero? ¿Queda solito chiquito? ¿Será que llevo a verlo de viejo? Tantas cosas. El detalle es racionalizarlos, tomar estado de conciencia, que ya lo vamos a hablar, y bueno, y tener un dominio consciente, coherente, inteligente de tus miedos. Jorge, hay una pregunta que la mayoría de personas la hacen y es, ¿cuáles son las claves para poder afrontar al miedo o adaptarse al miedo? Ok, a ver, podría decirse que primero tienes que tener conciencia. Como lo dije, entender que el miedo es imaginario, el peligro es real. A ver, Brigitte, ¿tú le tienes miedo a algún animal?
grillo, al Sí. ratón, Oye, te cuento que yo no le tengo miedo al ratón, y tú de mujer, ¡guau! Grita. Yo le tengo miedo a las cucarachas. Eso para mí me parece el animal más feo que hay, no sé, pero le tengo miedo. Yo veo un ratón y es como que me da ganas hasta de saludarlo. Pero no, las cucarachas no. Y las culebras también, le tengo un pavor y un miedo. Ok, vámonos a ver, diferenciemos, cucaracha y culebra. ¿Miedo o pánico? ¿Qué es? La cucaracha miedo, porque huyo de ella, como miedo de no tocarla. Pero la culebra yo sí creería que tendría pánico, porque el momento de ver la culebra yo me quedaría estática y no, porque me ha pasado, me quedo estática y no me muevo para ningún lado, me quedo ahí y creo que el miedo lo convierto en pánico, lo convierto me quedo muda, lo convierto en frustración y todo, creo que hasta me desmayo. Ah, listo, vamos analizando eso, para que veas el detalle de la pregunta que me hiciste. Mira, medio de manera lógica, me dices la cucaracha miedo y el otro pánico, porque es al que más miedo le tienes. Sin embargo, Ok, pero no existe ningún peligro, porque este animal no te hace nada. En el segundo, si es una culebra, en el caso de que sea venenosa, y como no sabemos identificarlas, para nosotros toda culebra es venenosa, qué interesante que el pánico en la situación más peligrosa que puede existir te paraliza al punto que te pone en riesgo de muerte. Entonces eso no es inteligente. Entonces cuando uno aprende a entender los miedos y a manejarlos acorde a una situación real, a saber si hay un peligro o no, puedes actuar en consecuencia. Entonces le toca decir a Bruta, no, Brillín, no seas boba. Culebra uno sale corriendo. Cucaracha te puedes quedar parada, así que culebra se corre, culebra se corre. ¿Por qué? Porque me voy a morir, me puedo morir. El animal se puede asustar, que tiene más miedo que uno. Nosotros somos mucho más grandes, me muerde en la pierna y yo no sé, ¿sí? Chao, hasta el otro lado, porque se coagula la sangre, se llega el corazón, etc. Entonces, las situaciones se analizan. Entonces, algunos dicen, no, es que yo ya no me quiero enamorar porque tengo miedo a que me lastimen. Digo, compara. Digo, ¿qué vale más? Que te pierdas todo ese placer, esa emoción de enamorarte, esas emociones súper chéveres, o el dolor de que te lastimen. ¿Cuál pesa más? O sea, yo he sufrido muchísimo, me ha dolido muchas cosas, he sufrido por otras, y nunca dije, nunca más, no, pues siempre para mí pesó más todo lo que disfrutas al enamorarte que lo que pierdes cuando te lastiman. O sea, no vas a comparar 4 años de relación amorosa, súper chévere, todo, con solo la terminada que te terminaron en un ratito, en media horita, y tú decides cuánto te duele, una semana, un mes, 2 meses, un año, pero así fuera un año, 4 años versus uno no tiene comparación. Entonces hay gente que no analiza eso y dice, no, nunca más, es que este y que el otro, por aquí, por acá. Entonces, yo diría que es cuestión también mucho de analizar las situaciones como lo vengo diciendo desde el inicio. o sea, es decir, Jorge, ¿y cómo los eliminamos? O sea, debe haber algo de decir en nuestra cabeza, una palabra clave, decir, a ver, las cucarachas, no miedo, las culebras, no miedo. Sigo de frente, acompáñeme la cucaracha, acompáñeme, o sea, hay una palabra para nosotros a enfrentar en nuestra cabeza para poder combatir el miedo. Tiene un problema. ¿Por qué quieres eliminar el miedo? O sea, está arraigado el miedo, nunca se va a eliminar. ¿Es así? Si lo terminas entendiendo y tu lógica te quita el miedo, o por lo menos lo superas con otra más traumática, pero ¿por qué quieres eliminar el miedo? El miedo es un sistema de alerta. El miedo te da la alerta de algo. Luego del miedo, cerebro. Tu cerebro tiene que analizar. Decir, no, yo ya estoy grandecito, yo ya no tengo 5 años, o sea, yo ya no tengo 8 años, yo no tengo por qué ponerme pánico por este tipo de situaciones. Yo puedo ser cuidadoso. Entonces, al ver la cucaracha, bueno, hoy me asusté, ya, chévere, sigo mi camino. Y al ver la culebra, no, retrocedo, me voy por otro lado, si tengo que caminar una cuadra más camino, porque esa situación es mucho más peligrosa. Entonces, es cuestión, Entiendo. no te puedes quitar el miedo. Te quitas el miedo, te haces un gran daño, porque me estás hablando como, ¿cómo me quito el miedo? Ni siquiera me estás diciendo, ¿cómo me quito el miedo a las culebras? Ni siquiera lo estamos contextualizando, no, lo generalizamos porque creemos que el miedo es malo. Y lamentablemente la gente ha hecho eso, la gente ha hecho muchísimo
el hecho de categorizar las emociones, como que si fueran inteligentes, no inteligentes, buenas o malas, etcétera, y no es así, son lo que son. El miedo es miedo, el amor es amor, la tristeza es tristeza, la depresión es depresión, el detalle es cuánto te dura. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que tú eres despreocupado. Yo en mi caso le digo, o sea, no soy despreocupado, yo lo que hago es no preocuparme. Le digo, no, o sea, a ver, date cuenta, analiza la palabra, preocupación, el prefijo, preocupación, pre antes, lo que está antes de la ocupación. Si tú ves una cucaracha, tú, ¡ay!, te asustas, chévere. Luego seguiste tu día normal, ¿sí o no, Brigitte? Ok, listo. Sí. Entonces, si tú te preocupas, es lo mismo. O sea, chuta, Leo, pasó tal cosa, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, bueno, ya, veamos qué se hace. Ok, ya pasó. El estado de preocupación debe ser un estado momentáneo, no debe ser un estado perpetuo, porque es lo que está antes de la ocupación. Entonces luego tú te ocupas y al ocuparte tú decides, tú te das cuenta si esa situación tiene solución o no tiene solución. Por eso viene el refrán, si un problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, no puedes hacer nada, ¿por qué te preocupas? Ya, porque la preocupación es lo que está antes. Luego, el preuniversitario, dime, Brigitte, ¿tú sigues estando en el preuniversitario o ya llegaste a maestría? Ya llevo maestría. Ya, Y el miedo, exacto, y eso es algo mental, porque recuerdo tanto que cuando estaba en el preuniversitario tenía miedo de no pasar el pre para ingresar a la universidad. O cuando iba a ingresar a la maestría tenía miedo de no pasar el test para ingresar a la maestría. O sea, es algo que realmente tú lo dices y lo entiendo ahora, que todo es de la mente. O sea, ya es una palabra clave que nosotros podemos traducirla, es la capacidad para convertir los miedos en cosas positivas o ir avanzando. te ayudas tú Ok, mismo. pues, ajá, Te digo dos cositas, mira, me hiciste acordar con la universidad, una amiga me habló tan mal, tan mal, tan mal de su proceso de preuniversitario, que a mí me dio pánico ingresar a esa universidad. Lo claro. chistoso, mi cerebro nunca recordó el nombre de la universidad. No quería ingresar a la universidad de mi amiga, la cual no me acordaba el nombre. Cuando yo ya entré a la U y ya estaba dentro de la carrera de Ingeniería en Marketing, viene mi amiga y me pregunta, oye, ¿a qué universidad ingresaste? Yo le digo, a la SPOL. Me dice, ¿ingresaste a la SPOL? Le digo, sí. Me dice, ¿y no te dio miedo con todo lo que te conté? Le digo, ¿y en qué universidad estás tú? En la misma, pues en la SPOL. Visa, vaina, ni me acordaba. O sea, Claro. del miedo con la SPOL porque no me acordaba del nombre. Entonces tú decides, mira, ahí no había peligro, ahí simplemente había un medio efímero, un medio que no tenía ningún sentido, que no tenía peligro, no tenía nada, tenía un medio así, o sea, el cual tú puedes decir, no, está Wow. perfecto. Exacto, entonces ya entendí la traducción lógica que acabas de mencionar, Jorge, y bueno, también que nos acompaña Millara desde Bolivia, porque Jorge Ulloa nos acompaña desde Ecuador, es un coach en habilidades blandas acá en Ecuador, y bueno, ha dejado, de las preguntas claves que te hice, lo dejaste súper claro. Entonces, es importante también, Yara, desde Bolivia, que nos comente qué le pareció esta entrevista, y qué nos puede agregar también a alguna pregunta o duda que tenga. Jorge, y hasta que se conecte Yara, y bueno, ¿y qué debemos aprender? Tenemos que aprender algo positivo de los miedos, como tú dijiste, lo de la culebra, tienes que avanzar, es algo lógico de la cabeza, o sea, ¿qué debemos aprender de todo este tipo de la charla que nos has dado, de esta charla magistral? A ver, ya que veo que ya aquí lo escuché antes porque se le apagó el micrófono y ya lo volvió a prender, ya la espero y dando aquí un poquito la pregunta, la gente va a decir, pero es que todo eso feo a veces no es fácil, yo sé que no es fácil, pero los míos también los puedes usar a tu favor. A mí, mi mamá me dijo cuando era chiquito, si me llegas con tu domingo a 7, o te vas a vivir debajo de un puente o con tu suegra, pero aquí no vuelves a entrar. Mi mamá nunca en la vida no cumplió una amenaza, siempre las cumplía. Entonces, primero, yo aprendí como padre que si voy a amenazar a mi hijo, lo cumplo, me duela o no me duela, porque si no, nunca voy a tener la autoridad o el respeto. Entonces, yo le creí, yo le tenía pánico, ahí sí como todas las culebras, pánico a dejar embarazada a una chica.
y yo no me casé virgen, pues yo obviamente tuve mis experiencias, ¿ya? Y a los 30 vengo a tener un hijo. En el momento en que yo decidí tener un hijo. Entonces, mira cómo los miedos los puedes usar a tu favor, cuando tienes una relativa conciencia con respecto a las cosas. Entonces, eso me dejó muy en claro de que, chuta, la vida se iba a poner difícil con hijos, pero esta vez ya dije, ya, vámonos con todo, ya. Entonces, los miedos los puedes usar a tu favor. No, no son malos, el miedo, es una alerta. Luego analízala. Tú dices, chuta, ese man tiene una cara, una ficha. Le digo, qué miedo, creo que me va a robar. Pero ponte que solo sea feo y que es buena gente. Y que es el hombre que más feliz te va a hacer en tu vida. Solo porque es un cromo difícil no lo vas a aceptar. El cromo difícil es el caro. Yara, cuéntame, ¿qué me vas a preguntar? Me voy a quedar, entonces me voy a anotar cromo, esa palabra cromo difícil. Mi querido Jorge, no, un placer tenerte aquí en Artemisas. Sí, qué bueno utilizar el miedo a tu favor, ¿no? Como dices, o como en el colegio, ¿no? Cuando los papás a veces decían, si no sacas buenas notas, pasa esto. Entonces, justamente tú por miedo, que no fue mi caso al 100%, pero uno por miedo, pues entonces saca las mejores calificaciones, ¿no es así? Pero Jorge, para despedirnos, ¿qué mensaje final para enfrentar nuestros miedos le puedes regalar a la gente? A ver, una que recuerden lo mismo que ya hemos hablado, que el miedo es imaginario, el peligro es real. Dos, que se hagan preguntas sobre sus miedos. ¿Les afecta bien? ¿Les afecta de manera positiva? ¿De manera negativa? Para que generen un estado de conciencia con respecto a sus miedos. Y eso los lleve a la lógica. O sea, por ejemplo, hay gente que es muy celosa. Entonces, y entiendo la duda, entiendo los celos. El problema es que molestan porque tienen miedo a perder a la persona. Y pregunto, ¿qué persona se queda luego que la fastidien tanto? Ninguna. Entonces, hasta para celar tienes que ser inteligente. El que no cela igual, uno dice, este no me quiere. Entonces, incluso hay que aprender a simular el celo, aun cuando no lo tengas, para que la persona se sienta querida. O sea, son tantas cosas que hay que ir analizando poco a poco. La lógica, la conciencia, la lectura, los 10.000 videos que hay en YouTube, que nos salen en redes sociales, no solamente escucharlos y darle me gusta, ay, qué bonito. No, en verdad intentar practicarlos, en verdad intentar ponerlos en práctica día a día hasta que te salga, porque solo con escuchar algo no es que lo vamos a hacer, sino con tantos mensajes de hazte millonario por internet. O sea, hay muchos que hablan de, por ejemplo, o sea, ya hubiéramos sido todos millonarios, pero, y cuando hablábamos, por ejemplo, de encontrar la felicidad, ahí, por ejemplo, yo tengo un choque súper grande, porque yo creo que la felicidad no se encuentra, la felicidad tú la creas, o sea, día a día yo creo mi felicidad, y la felicidad tiene momentos de tristeza, momentos de miedo, momentos de pánico, momentos más felices, momentos tristes, momentos depresivos, tiene de todo. ¿Cuándo consideras que tu vida es feliz? Cuando en el porcentaje, mayormente, tú has sido feliz que de las otras emociones. Por eso es que se dice que se disfruta el camino, no se Es. disfruta la meta. Entonces, tomar el Hay que miedo. disfrutar la vida, querido Jorge. Hay que disfrutar la vida y llevarla a esas emociones claras, concisas y sobre todo pensando y actuando con inteligencia. Ahí es lo que has dejado muy claro hoy en día, que la inteligencia puede combatir al miedo. Está muy claro, querido Jorge, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho en este programa de Artemisas. Jorge es, vuelvo y lo repito, es un coach de Ecuador en habilidades blandas, ingeniero en marketing. Nos pueden seguir en sus redes sociales, Jorge, para ya darle paso a Yara, que también tiene una entrevista desde Bolivia. Sí, si desean conocer un poquito más, me pueden encontrar como Jorge Ulloa 593 o como Mundo Camana en Facebook, en YouTube, en Instagram y próximamente incluso en Hotbar, para que puedan ahí ver un par de cursitos ahí. Los estoy creando. O sea, voy a avisar por Gracias, Jorge. Espero tenerte otra oportunidad aquí en Artemisas. Dios te bendiga enormemente. igualmente. Un gusto haberla conocido Gracias. y nuevamente. Gracias, Hasta luego. gracias. Bridget, Chao, amiga. realmente, gracias, gracias, Jorge. Realmente me encantó, sé que a ti también. Creo que nos deja muchos mensajes para seguir creciendo.
Bridget, llega el momento de despedirnos. Voy a mandar saludos rápidamente a la gente que nos está apoyando. Luar Lev, excelentes historias. Daniel Carrillo, Ingrid, chicas, muy interesantes. Susana Guzmán, adelante Gaby. También Álvaro Zavala, vicepresidente de la SIC Bolivia. Gracias, Alvarito. Y bueno, a toda la gente que nos está apoyando, muchos besos y cariños. Bridget, nos despedimos con un mensaje. El mensaje para mí, ser inteligente. Yo siempre digo, yo en lo personal, y ahora voy a decir cuando tengo miedos, una oración y pedirle a Dios que me transforme y me haga eliminar esos pequeños temores que tengo. El único mensaje, quizás la mejor guía de Dios o quizás la mejor guía por el otro lado es la inteligencia que puedas enfrentar los miedos y que todo Dios los bendiga a todos ustedes, los que estuvieron presentes el día de hoy, a los que van a ver también el video en el futuro. Y feliz de compartir contigo, mi querida Yara, un abrazo enorme desde Ecuador a Bolivia. Ojalá Dios nos permita algún día también el profesional, laboral, de encontrarnos y tomarnos una tacita de café, como dijo Gaby. Claro que sí, mi querida Bridget. Bueno, yo te mando igual muchos cariños. Igual sé que pronto Dios va a permitir que nos podamos conocer y va a ser un encuentro muy bonito porque nos queremos mucho. Y para no hacerlo más largo, lo que le digo a la gente es, comparto lo que tú dices, ¿no? Las batallas contra el miedo se luchan a veces de rodillas, llenando el corazón de oración de Dios, eh, hablándonos bonito y principalmente cuando te aferras a la fe, a que esto es un momento, va a pasar, es donde sales adelante. Muchísimas gracias, Bridget. Muchas gracias a toda la gente que nos ha Amén. escuchado. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, mi querida Bridget. Gracias. Chao, gracias.